Hola a todos. Bueno, la clase de hoy va a ser sobre enfermedad inflamatoria pelviana, cuyas siglas son EPI. Bueno, vamos a aprender un poquito sobre esto. Bueno, la enfermedad inflamatoria pélvica es una infección del tracto general superior femenino, es una complicación grave de algunas infecciones del tracto sexual y se presenta con más frecuencia, recuerden, en mujeres adolescentes y adultas jóvenes. Puede afectar el útero, los ovarios y las trompas, y los microorganismos de transmisión sexual, especialmente aquellos responsables de la gonorrea, como por ejemplo la Neisseria gonorrheae, y las infecciones por clamidia, se consideran como la causa de la mayoría de los casos de EPI, aunque existen otros microorganismos asociados en algunos otros casos. Ejemplo, el Mycoplasma hominis. Los gérmenes de estas infecciones progresan desde la vagina hacia el cuello uterino y hacia la parte superior del tracto genital. El dolor abdominopélvico agudo es una de las causas más frecuentes de consulta ginecológica y la causa más frecuente de hospitalización. Es por eso que nosotros tenemos que tenerla muy especialmente en cuenta. Y el diagnóstico oportuno de esta EPI es de gran importancia crítica porque el retraso podría aumentar la morbimortalidad. Entonces, este es un cuadro caracterizado por la infección del tracto genital superior. Cuando digo tracto genital superior, estoy refiriéndome específicamente al útero, las trompas y los ovarios y las estructuras adyacentes, el peritoneo, los parametrios, etc., producido, como dijimos, por el ascenso de gérmenes desde el tracto genital inferior. Las vías de producción pueden ser, como vemos en la diapositiva, exógenas por contacto sexual, contaminación por maniobras instrumentales muchas veces, y endógenas por variaciones en el ecosistema vaginal, linfáticas, hematógenas y, muy raramente, por TBC, tuberculosis. Aunque nosotros también debemos pensar en esta porque sabemos que hay un recrudecimiento de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad social y bueno, ahora volvemos a tener muchos casos de tuberculosis. Por eso también hay que tenerla presente. En líneas generales, podemos decir que la EPI es una infección polimicrobiana del tracto genital superior que puede transmitirse por vía sexual y los signos y síntomas comunes son el dolor abdominal bajo, la presencia de flujo cervical y el sangrado vaginal irregular. Como complicaciones a largo plazo son importantísimas la infertilidad, el dolor pelviano crónico que le quitan calidad de vida a pacientes y el embarazo ectópico. El diagnóstico muchas veces incluye determinaciones por PCR de las muestras cervicales, especialmente para Neisseria gonorrheae y clamidias. Un examen microscópico de las secreciones cervicales. Muchas veces necesitaremos realizar una ecografía ginecológica y otras terminaremos haciendo una laparoscopia diagnóstica. El tratamiento consiste siempre en la administración de antibióticos. Puede afectar el cuello uterino, el útero, las trompas, los ovarios. Recuerden que la infección del cuello, la cervicitis, produce secreción mucopurulenta. La infección de las trompas de falopio, la salpingitis, y del útero, la endometritis, y que generalmente estas situaciones tienden a producirse juntas. Cuando es grave, la infección puede diseminarse a los ovarios, determinando una ooforitis, y al peritoneo, determinando una peritonitis. La salpingitis con endometritis y ooforitis, con o sin peritonitis, a menudo se llama solo salpingitis, aunque haya otras estructuras comprometidas. Y también recordemos que se puede acumular pus en las trompas, dando origen a un piosalpin,
y formarse un absceso en las mismas o un absceso tubo-ovárico que compromete el anexo genital. La EPI se produce por la contaminación de estos microorganismos de la vagina a través del cuello uterino que pasan al endometrio y a las trompas. Volvemos a insistir en que la Neisseria gonorrea y la clamidia son causas comunes de EPI y se transmiten sexualmente. El Mycoplasma genitalium o Mycoplasma hominis, que también se transmite por vía sexual, puede causar o contribuir a la EPI. La incidencia de EPI transmitida sexualmente está disminuyendo. Menos del 50% de las pacientes con EPI aguda presentan resultados positivos para gonorrea o infección por clamidia. En general, debemos recordar que la EPI involucra también a otras bacterias, ya sea aerobias o anaerobias, como los patógenos que se asocian con la vaginosis bacteriana. Los microorganismos, como bacilos gram negativos entéricos, pueden también estar involucrados en una EPI, al igual que las especies de Uroplasma. La inflamación vaginal y la vaginosis bacteriana ayudan en la propagación ascendente de los microorganismos vaginales. Ustedes tienen una clase que les da el doctor Ortiz sobre infecciones ginecológicas y donde también se refiere a estos temas. Entonces, acá en la diapositiva vemos cuáles serían en líneas generales los microorganismos responsables de la EPI. Recuerden que la mortalidad de la EPI puede ascender al 1% y que tiene una recurrencia descripta como del 25%. Y el pico de incidencia es entre los 20 y 24 años. Entonces, la mayoría son por Neisseria gonorreae y Clamidia trachomatis, y esto se prueba con las pruebas de PCR o en cultivo. Además de los factores de riesgo que están explicitados ahí en la diapositiva, como penetración de flora vaginal, infección del tracto genital inferior, mucosa atrófica, maniobras instrumentales, por ejemplo, raspados uterinos, estudios como histerosalpingografía, que son invasivos, colocación de un dispositivo intrauterino, pacientes que están inmunosuprimidas por distintas causas, factores de enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el no uso del preservativo, la promiscuidad, drogadicción, alcoholismo y ciertos hábitos sexuales, tenemos que tener en cuenta que el solo hecho de ser una mujer sexualmente activa, en líneas generales menor a 25 años, situaciones promiscuas, mantener varias parejas sexuales, mantener relaciones sexuales con una persona que tiene más de una pareja sexual, como dijimos, relaciones sexuales sin preservativo, sin protección, utilización de irrigadores vaginales, que muchas mujeres tienen costumbre, esto altera el equilibrio del ecosistema de la vagina y además podría enmascarar síntomas. Tener antecedentes de haber padecido EPI o de una infección de transmisión sexual. Y hoy en día la mayoría de los expertos concuerdan en que tener un dispositivo intrauterino insertado no significa un riesgo aumentado de padecer enfermedad inflamatoria pélvica, pero de todas maneras es un tema de controversia porque hay otros expertos que también dicen lo contrario. Así que bueno, hay que tenerlo en cuenta. Y los posibles riesgos del dispositivo intrauterino serían durante las primeras 3 semanas alrededor de la colocación o la desinserción del mismo, que es cuando se produce la remoción de gérmenes. Si vamos a hablar de la fisiología de la progresión de la infección, hay que tener en cuenta que primero se produciría una colonización inicial del endocervix, ya sea por vía canalicular, intersticial, linfática o venosa. Y esto conduciría al compromiso de las estructuras
genitales superiores, ocasionando una endometritis, una salpingitis, quizá un absceso tubo-ovárico, luego una peritonitis, un flemón del tejido celular pelviano y hasta una tromboflebitis pelviana, que es un cuadro muy grave. Bueno, los síntomas y los signos con los cuales nos podemos encontrar son diversos. En algunos casos no se presentan signos ni síntomas, pero la infección de todas maneras puede dañar el sistema reproductivo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la EPI ocasiona dolor y sensibilidad pélvica abdominal inferior con una intensidad que puede oscilar desde suave a severa, o sea, leve a severa. Con frecuencia, estos síntomas empiezan aproximadamente una semana después del inicio de una menstruación. Los síntomas adicionales pueden incluir, y hay que tenerlos en cuenta, fiebre, vómitos, secreción vaginal anormal, hemorragia menstrual irregular, dolor abdominal superior, menos comúnmente. Entonces, primero vamos a tener una etapa localizada, donde el flujo, el sangrado anormal, algunas veces las pacientes pueden presentar dispareunia, es decir, dificultad en las relaciones sexuales, dolor pelviano, síndrome febril y encontramos alteraciones cuando hacemos el examen ginecológico. Y luego pasar a una etapa más generalizada, que es de sepsis, donde vamos a ver fiebre, leucocitosis, taquicardia, taquipnea, afección de órganos a distancias y alteración hemodinámica. Es decir, con una repercusión del estado general que puede ser de no tan grave a muy, muy grave. Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de la posibilidad de diferenciar una endometritis de una salpingitis, por ejemplo, si la paciente solo tiene una endometritis, generalmente es leve la EPI, muchas veces son asintomáticas o con muy pocos síntomas, o sea, oligoasintomáticas, y el tratamiento lo podemos instituir en forma ambulatoria y siempre son antibióticos. Ya cuando la paciente tiene una salpingitis, generalmente va a presentar un dolor intenso, localizado hacia la zona anexial donde está ubicada esa infección, que puede ser unilateral, pero que generalmente es bilateral. En este caso, el tratamiento puede ser antibiótico oral o endovenoso y puede ser, de acuerdo a la gravedad del cuadro, que lo podamos hacer ambulatorio o que requiera hospitalización. Cuando la paciente pasa a la etapa de pelviperitonitis, va a presentar dolor, fiebre, leucocitosis y signos de irritación peritoneal. Va a tener, por ejemplo, en el examen corporal, signo de Bloomberg positivo. Cuando ya pasa a una peritonitis difusa, ahí se van a agregar francos signos de irritación peritoneal, mucho más intensos, y ausencia de ruidos intestinales. Bueno, y quiero remarcarles, por ejemplo, que en el caso de la salpingitis aguda, el dolor abdominal generalmente es bajo, pero bilateral. Puede ser unilateral aunque estén comprometidas las dos trompas, pero generalmente es bilateral. El dolor también puede aparecer en el abdomen superior. Puede presentar, como dijimos, náuseas y vómitos, que son comunes cuando el dolor es intenso, y el sangrado irregular que se debe a la endometritis que precede a la salpingitis, y la fiebre aparece hasta en un tercio de las pacientes. En las etapas tempranas, recordemos que los signos pueden ser leves o quizás no encontrarse. Luego es común encontrar dolor a la movilización del cuello uterino, signo de Frenkel, y defensa abdominal y signos de irritación peritoneal. Esto del signo de Frenkel es muy importante porque es muy demostrativo. Es decir, cuando nosotros hacemos el tacto bimanual, la mano abdominal va a empujar suavemente el fondo del útero y la mano vaginal va a ponerse en contacto con el cuello del útero y vamos a ejercer un movimiento lateralizado del cuello del útero. Y va a repercutir, el dolor se va a irradiar en la parte abdominal. Eso es el signo de Frenkel.
signo, como dijimos, de Bloomberg positivo, que son signos de irritación peritoneal. Ocasionalmente puede haber dispareunia o disuria. Muchas mujeres con inflamación lo suficientemente grave pueden tener secuelas fibrosas que presentan pocos o ningún síntoma, pero las secuelas las van a tener, que es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. La EPI por Neisseria gonorrhoeae es en general más aguda y produce síntomas más graves que la debida clamidia, la cual puede muchísimas veces ser silenciosa. La EPI debida al Mycoplasma genitalium o Mycoplasma hominis, al igual que la causada por la clamidia trachomatis, también es leve y se debe considerar en las mujeres que no responden al tratamiento de primera línea de la EPI. Muy importante a tener en cuenta. Al hacer el diagnóstico, durante el proceso de hacer el diagnóstico, cuando sospechamos una EPI, fue Hager quien introdujo los criterios diagnósticos que debemos tener en cuenta. Él los agrupó en criterios diagnósticos mayores y criterios menores. Los criterios menores van a aumentar la especificidad en el diagnóstico si es que están presentes. Los mayores serían dolor abdominal hipogástrico, flujo vaginal patológico y signo de Frenkel positivo. Sumados a criterios menores como fiebre, por ejemplo temperatura oral mayor a 38 grados centígrados, presencia de masa anexial palpable, leucocitosis y eritroacelerada. Una ecografía ginecológica endovaginal que nos muestra trompas engrosadas llenas de fluido con o sin líquido libre en cavidad pelviana o abscesos tubo-ováricos. Fundamental tener en mente los diagnósticos diferenciales que debemos hacer con otros tipos de abdomen agudo ginecológico, como por ejemplo el embarazo ectópico complicado, rotura de un folículo hemorrágico, la torsión anexial o un quiste endometrósico roto. Y de abdomen agudo no ginecológico, apendicitis, pielonefritis, diverticulitis, etc. Acá les puse unas fotitos de unas ecografías y una TAC, porque quiero que tengan muy claro que la ecografía tiene gran utilidad para ver los abscesos tubováricos o los abscesos del Douglas, como vemos ahí en el slide, pero sin embargo recuerden que no permite hacer el diagnóstico ni de endometritis ni de salpingitis. Este diagnóstico es clínico. La TAC puede ser muy útil en el diagnóstico diferencial entre apendicitis y diverticulitis versus la pelvis peritonitis, La resonancia magnética acá tiene muy poca utilidad. Bueno, y en esta diapositiva podemos ver que los exámenes complementarios que tienen gran importancia son solicitarle a una paciente un hemograma, la prueba de PCR, sobre todo para gonococo y para clamidia, un examen de orina completo, quizá un sedimento urinario, un cultivo de la secreción cérvico-vaginal y el test para clamidia y gonococo. El manejo en la etapa 1, cuando estamos frente a una endometritis o salpingitis, en este caso el objetivo del tratamiento es tratar la infección. En la etapa 2, la endometritis y salpingitis, a la cual se le agrega una peritonitis, acá el objetivo que nosotros vamos a tener es fundamentalmente conservar la fertilidad. Si la paciente evoluciona a una etapa 3, que sería cuando estamos en presencia de un absceso tubo-ovárico, el objetivo del tratamiento sería guardar la integridad de los ovarios. Si la paciente evoluciona a la etapa 4,
con un absceso tubovárico roto, el objetivo del tratamiento ya es preservar la vida. Siempre el tratamiento va a ser antibiótico y a veces se le va a agregar la cirugía. Debemos enseñarle a las pacientes la prevención. Nosotros tenemos que tratar de que las pacientes entiendan, sobre todo las mujeres, desde la adolescencia, a practicar el sexo seguro para evitar las infecciones de transmisión sexual. Porque esta enfermedad es una inflamación de los órganos genitales femeninos que por lo general se produce cuando las bacterias son transmitidas sexualmente y se propagan desde la vagina hacia el útero, las trompas o los ovarios. Entonces, eso por un lado. Y en el tratamiento tenemos que tener claro los objetivos. Punto número 1, preservar la fertilidad. No olviden que estamos ante pacientes muy jóvenes. Prevenir futuros embarazos ectópicos, que son generalmente las secuelas que pueden tener estas pacientes. Reducir secuelas inflamatorias a largo plazo. Y las terapéuticas van a ir indicadas según el cuadro. Si es una EPI sin masa pelviana, una EPI leve, el tratamiento siempre es antibiótico y puede ser ambulatorio. Pero ya cuando la EPI tiene masa pelviana, es una EPI moderada a grave, el tratamiento quirúrgico generalmente es lo que se impone y el régimen antibiótico parenteral, para lo cual obviamente la paciente tiene que estar hospitalizada. Y acá en esta diapositiva les puse las indicaciones de hospitalización, que ustedes tienen que tener muy claro. ¿Cuándo vamos a indicar hospitalización a la paciente? Cuando el diagnóstico es incierto, porque no sabemos si tiene una diverticulitis, una apendicitis, una pelviperitonitis, ahí es de capital importancia hacer el diagnóstico diferencial. Cuando no podemos descartar una urgencia quirúrgica, cuando hay una sospecha de absceso tubovárico, si la paciente está embarazada, si el estado general está muy comprometido, en aquellas pacientes que son HIV positivo, cuando hay persistencia de la fiebre, más de 72 horas, a pesar de que nosotros ya le establecimos el tratamiento antibiótico en forma ambulatoria. Cuando hay una falla del tratamiento antibiótico ambulatorio y cuando hay intolerancia o incompetencia para seguir con el tratamiento oral. Entonces, en todos estos casos, determinen rápidamente la hospitalización de la paciente y ella va a estar mucho más segura. Y acá les presento en esta diapositiva el régimen A de 14 días y un régimen B, que son los sugeridos por la Agencia de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC. Bueno, fíjense, está bien establecido. En el primero, la ofloxacina 400 miligramos endovenoso cada 12 horas, levofloxacina 500 endovenoso cada 24 horas, con o sin metronidazol vía oral cada 12 horas. Y en el régimen B, ceftriaxona 250 miligramos intramuscular en dosis única o cefoxitina 2 gramos intramuscular con probenecid 1 gramo vía oral, ambos dosis única. Doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante 14 días con o sin metronidazol 500 miligramos cada 12 horas 14 días. Y acá tenemos los otros dos regímenes, también sugeridos por el CDC, que los pueden apreciar en esta diapositiva. Yo no pretendo que se acuerden esto de memoria, porque no es algo que les interese demasiado a ustedes. Lo que sí pretendo es que les quede el concepto que hay distintos regímenes para tratar las EPI de acuerdo a la gravedad de la EPI, ya sea ambulatoria o ya sea en forma internada la paciente, hospitalizada. Y estos regímenes se van a indicar, como les digo, de acuerdo al tipo de EPI que sea y a la gravedad del cuadro.
Y estos son del resorte del ginecólogo junto con el infectólogo. Pero lo que sí se tienen que grabar son las complicaciones que puede tener una paciente portadora de una EPI. Desde un embarazo ectópico, lo cual no es poca cosa, un hidrosalping, que es la obstrucción de las fimbrias tubáricas y la distensión de la trompa con líquido no purulento, que en general es asintomático, pero puede causar una gran presión pelviana, dolor pelviano crónico, dispareunia y o infertilidad. Absceso tubo ovárico, que es la colección de pus en los anexos, que puede acompañarse de una infección aguda o crónica y es más probable si el tratamiento fue tardío o incompleto. Es decir, si hicimos un mal diagnóstico, un diagnóstico tardío y un tratamiento incompleto. En general hay dolor, fiebre, signos peritoneales y puede ser muy grave. Una masa anexial puede ser palpable, aunque la sensibilidad extrema del abdomen a veces puede limitar el examen y no permitirnos darnos cuenta. El absceso se puede romper, lo que lleva a síntomas cada vez más graves, incluso al shock séptico y al óbito. Otras veces la paciente puede presentar un síndrome de Fitzhugh-Curtis, que es la perihepatitis que causa dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen y que puede deberse a una salpingitis aguda por gonococo o por clamidia. La infección a veces se puede cronificar con exacerbaciones y remisiones intermitentes. Infertilidad, que siempre es la nube negra que tenemos en este tipo de pacientes, en el futuro de estas pacientes, dolor pélvico crónico que les altera absolutamente la calidad de vida, y bueno, como dijimos, shock séptico y hasta la muerte. Si la enfermedad inflamatoria pélvica no se trata, genera lesiones cicatrizales. También se pueden producir acumulaciones infectadas, abscesos, como decimos, en la trompa o en otros órganos genitales o en el Douglas. Entonces, las complicaciones más importantes son el embarazo ectópico, la infertilidad, el dolor pélvico crónico y recordar que es una entidad que si nosotros no la tratamos puede conducir a la muerte a nuestros pacientes. Entonces, lo que sí tenemos que tener súper claro son las complicaciones de la EPI. Vamos a tener complicaciones tempranas como el absceso tubo ovárico en un 10% de los casos y la sepsis. Y tardías, infertilidad por factor tubo peritoneal en un 20% de los casos, embarazo ectópico mayor al 10%, dolor pelviano crónico e infecciones recidivantes. Cuando estamos en presencia de un absceso tubo ovárico, fundamental, hospitalización más antibióticos parenterales, porque este puede tener complicaciones inmediatas y tardías inmediatas. Entonces, inmediatas, ejemplo, shock séptico, rotura de un absceso, la rotura del absceso, podemos estar en presencia ante un absceso mayor de 8 centímetros y hasta un absceso en el Douglas. Complicaciones tardías cuando tenemos evolución insatisfactoria, dolor o tumor anexial persistente por más de 3 meses, tumor anexial que no disminuye su tamaño en al menos un 50% y sospecha de una neoplasia asociada. Fracaso del tratamiento médico como complicación inmediata, persistencia del dolor o fiebre después de 72 horas de haberle instituido el tratamiento y aumento del tamaño del absceso intratratamiento. Entonces, todo esto hay que monitorizarlo, seguirlo y tener muchísimo cuidado. Bueno, como conclusión, aunque suene reiterativa, se los voy a decir nuevamente,
porque es extremadamente importante. EPI se sospecha cuando una mujer en edad reproductiva, especialmente si tiene factores de riesgo, presenta un dolor abdominal bajo o un flujo cervical o vaginal inexplicable. La EPI debe tenerse en cuenta cuando se encuentra también un sangrado vaginal irregular, dispareunia o disurias inexplicables. Es más probable si se encuentran dolor abdominal bajo y dolor a la movilización anexial unilateral o bilateral o cervical. Una masa anexial palpable siempre debe sugerirnos que estamos en presencia de un absceso tubovárico. Como hasta la infección mínimamente sintomática puede dejar secuelas graves, el índice de sospecha debe ser alto. Alerta rojo. Si vemos o estamos ante la presencia de esto que les acabo de decir, tenemos que tener un nivel alto de alerta. Si se sospecha una EPI, se deben realizar una PCR de las muestras cervicales en búsqueda de Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, porque la PCR tiene una sensibilidad y una especificidad cercanas al 99%, y una prueba de embarazo es fundamental para descartar el embarazo ectópico, sobre todo el embarazo ectópico. Si el estudio de PCR no lo podemos hacer porque no lo tenemos disponible, que sería lo mejor, ahí debemos realizar un cultivo. Sin embargo, la infección del tracto superior, genital superior, es posible incluso si las muestras cervicales son negativas. Por eso hay que darle muchísima importancia a la clínica y a los criterios clínicos que les dije anteriormente. En el consultorio debemos examinar el flujo cervical para ver si es purulento, porque si es purulento, alerta rojo. Si el diagnóstico no está claro después de solicitar una ecografía endovaginal, debe realizarse una laparoscopia diagnóstica. El material peritoneal purulento observado durante la laparoscopia es el patrón de referencia para el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, no olvidemos nada de lo que les dije. Bueno, y por último, como siempre, ¿qué aprendimos hoy? Conceptos clave. Repitamos, los patógenos transmitidos sexualmente, Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, son las causas más comunes de EPI, pero también tener en cuenta que la infección puede ser polimicrobiana. La EPI puede causar cicatrices híbridas tubarias, que en general llevan a dolor pelviano crónico, infertilidad y aumento del riesgo del embarazo ectópico. Como esta infección mínimamente sintomática muchas veces puede dejar secuelas muy graves, el índice de sospecha tiene que ser muy alto. La tenemos que tener siempre presente. La PCR y los cultivos son pruebas precisas. Sin embargo, si los resultados no los tenemos disponibles donde estemos atendiendo, usualmente se recomienda el tratamiento empírico. No olvidar y tener muy presente los criterios clínicos que les mencioné, los criterios de Hagen. Hospitalizar a las mujeres con EPI siempre sobre la base de los criterios clínicos. Bueno, espero que les haya sido útil esta clase, que no haya sido muy aburrida y continuamos quedándonos en casa, no tenemos otra. Así que les mando un cariño grande y nos encontramos en la próxima clase.